A menos de 80 días para el plebiscito, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, hizo un llamado para lograr acuerdos en la oposición. Para hablar de este y otros de la contingencia nos acompaña precisamente el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. Señor Muñoz, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quería partir, señor Muñoz, por una noticia de ahora en la tarde. Este proyecto que presenta la UDI en el Congreso que busca cambiar el concepto de convención constituyente por Congreso Constituyente. Esto en la práctica, lo que busca la UDI es que en la votación del 25 de octubre las personas voten entre una convención mixta, entre constituyentes y parlamentarios, o que el próximo Congreso sea el constituyente. ¿Cómo analiza usted esta idea planteada por la UDI por razones económicas? Yo creo que es una movida más bien desesperada frente al plebiscito que tendremos y probablemente el triunfo de la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente, como se denomina. Creo que estos son gestos de última hora que si estuviésemos por ahorrar dinero, yo le recomendaría a la bancada de la UDI que vieran el financiamiento que ellos reciben por vehículos, por asesores, viáticos y un conjunto de otras materias que creo que sería un ahorro más importante que tratar de ahorrar con la democracia, tratar de ahorrar con un hito histórico como será el plebiscito y espero el desarrollo de una nueva constitución en democracia. Así que no le doy mayor importancia, ya existe una modificación, una reforma constitucional y evidentemente se requeriría otra reforma constitucional para revertir lo que ya se ha hecho. Señor Muñoz, vamos a lo que concierne a la oposición. ¿Cuánto va a durar derechamente este veranito que fue el 10%? Uno ve una cohesión que no se había visto prácticamente en los más de 2 años que lleva el presidente Piñera al frente del gobierno. ¿Cuánto va a durar este veranito para que no sea un veranito quizá? Bueno, yo creo que el desafío más inmediato que tenemos como oposición es asegurar que tengamos un plebiscito participativo y seguro. Ese es el desafío más importante y en eso estamos todos de acuerdo, desde el Partido Comunista, Unidad por el Cambio, hasta la Democracia Cristiana, todos vamos a votar por el apruebo, a diferencia de las fuerzas del gobierno, que algunos votarán por el rechazo y algunos quizás menos por el apruebo, pero están divididos. De modo que tenemos que aprovechar esta oportunidad donde tenemos la misma visión del futuro del evento del plebiscito del 25 de octubre, que será un hito histórico. No ha habido algo semejante en la historia republicana de nuestro país y por eso entonces tenemos que hacer lo posible para que el plebiscito sea otra instancia unitaria. Y yo lo que espero es que podamos concordar en una coordinación de los comandos de campaña y podamos adoptar medidas conjuntas en materia, por ejemplo, de despliegue de apoderados, de actividades en terreno cuando se puedan realizar. ¿En la franja, por ejemplo, se puede ver esa unidad? Yo creo que también se podría tratar de, por lo menos, tener una cortina común de todas las franjas que van a ocurrir. Y ahí hay algo interesante, porque creo que tenemos que abordar con el Consejo Nacional de Televisión qué sucede con un partido como Evópolis, que está en la franja del apruebo, pero cuyos dirigentes han dicho que se van a pronunciar en definitiva por el rechazo, han tenido un cambio de opinión. Es decir, no sería aceptable que en la franja del apruebo hicieran campaña para promover el rechazo. Entonces, esas son algunas de las cosas que también tienen que dilucidarse en el marco de las conversaciones con el Consejo Nacional de Televisión. Así que todas esas son materias donde la oposición puede tener una coordinación o una posición común, incluyendo promoción del apruebo en las redes sociales y otras actividades para promover un plebiscito plenamente participativo, incluyendo medidas que tienen que discutirse, que ya las estamos discutiendo, de hecho, con el CERVEL, todos los partidos, para que se tomen las medidas sanitarias y logísticas para permitir que el plebiscito sea, como digo, seguro y participativo.
Y este trabajo en conjunto, señor Muñoz, que se vislumbra para el plebiscito del 25 de octubre, ¿se puede prolongar para las próximas elecciones, sobre todo poniendo el punto central en las elecciones presidenciales del próximo año, ya teniendo en algunas fuerzas de la izquierda con candidatos con nombre y apellido como Daniel Jadwe? ¿Se puede trabajar en ese mismo sentido o usted cree que cierto sector de la ex nueva mayoría, sobre todo, va a trabajar ese tema por separado? Bueno, yo creo que lo primero es lo primero. Lo primero es el plebiscito. Después del plebiscito, sin embargo, habrá un conjunto de desafíos electorales. Pero el primer desafío electoral no es la presidencial, son las elecciones municipales. Y ahí yo creo que debiera existir por lo menos las posibilidades de acordar conjuntamente toda la oposición algunas candidaturas comunes, por ejemplo, para los gobernadores o gobernadoras regionales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 16 elecciones en las regiones, para lo cual va a ser necesario tener un acuerdo amplísimo, porque hay que recordar que los gobernadores regionales son elegidos por el 40% de los votos, de modo que será necesario un acuerdo pragmático. Yo he hablado en el pasado de geometría variable, es decir, modalidades distintas de acuerdos, desde lo más mínimo, que son acuerdos meramente electorales, acuerdos de mayor ambición, que son de carácter programático, donde se acuerda un programa para un determinado periodo, es decir, determinadas ideas y propuestas, incluso el nivel superior, acuerdos estratégicos, donde hay ya una sintonía en materia de principios, de valores y de programas. Lo mínimo son acuerdos electorales, y yo creo que eso es posible. Es posible que nos pongamos de acuerdo toda la oposición para llevar un solo candidato de la oposición en las 16 regiones y de esa manera no dividir nuestros votos. Lo mismo puede pasar en algunas capitales regionales para las elecciones de alcaldes. Así que ese será el desafío que vendrá después del plebiscito, pero antes tenemos que concentrarnos en este hito histórico. A ver, si vamos a la coyuntura de estos últimos días, señor Muñoz, han habido fuertes críticas desde el gobierno, desde el ministro de Hacienda, hacia la oposición por el freno, por la no aprobación de diversos proyectos que se comprenden en este acuerdo político que se llegó hace algún tiempo en materia económica, 12.000 millones de dólares. ¿Cómo enfrenta usted esas críticas? Han sido duras críticas respecto a firmar algo y borrarlo con el codo. Bueno, pero resulta que el propio sector del gobierno ha reconocido que las circunstancias cambiaron. Yo he escuchado a algunos economistas proclives al gobierno que han dicho, bueno, tenemos que recalibrar el acuerdo de los 12.000 millones de dólares, porque evidentemente esta situación fue mucho más grave y evidentemente se va a extender por más tiempo de lo anticipado. De modo que nosotros vamos a cumplir, siempre hemos cumplido, de hecho hemos aprobado en el Congreso todos los proyectos de ley presentados por el gobierno en el marco de la crisis, de medidas para la crisis. Y en algunos casos simplemente hemos tratado de mejorarla y hemos llegado a acuerdos con el gobierno. Así que eso ya de la oposición obstruccionista se ha caído por su propio peso. Y en estas circunstancias de crisis es mejor llegar a acuerdos y llegar quizás a reevaluar lo que acordamos en un momento y que ha probado ser insuficiente. Por algo la gente presionó por el retiro del 10% de sus fondos de pensiones y eso al final significó que se llegaran a los 2/3 de la aprobación tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Así que las condiciones han cambiado y yo creo que estamos disponibles para ese recalibrar el acuerdo de los 12.000 millones de dólares. De lo contrario, yo creo que el propio gobierno estará quedándose corto respecto a las medidas necesarias, particularmente reactivación. Lo que se necesita para reactivación quizás va a ser mayor de lo que se estaba pensando en el momento que se acordó este paquete o el plan de emergencia. Señor Muñoz, ¿cómo ve usted como presidente del PPD, como un referente de la oposición, lo sucedido con el diputado Hugo Gutiérrez? Todo este escándalo, este video, también la reacción del Partido Comunista cuando no hay un mea culpa sobre un accionar que en la gran medida de las fuerzas políticas, en la ciudadanía, uno ve en redes sociales, se ha rechazado harto, sobre todo la respuesta, el actuar del diputado Gutiérrez. ¿Cómo ve usted todo este episodio, ese conjunto, ese escenario completo que yo le propongo? Mire, la impresión que yo tengo es la que debe manifestarse en situaciones como esta. Nadie está por sobre la ley.
y más aún creo que hay que respetar las normas, las reglas que se han impuesto bajo estado de catástrofe con el propósito de detener el contagio. De modo que el diputado tiene fuero, pero creo que nadie puede estar por sobre la ley, hay un cuestionamiento hacia su familia. Bueno, yo espero que esto sirva como un ejemplo de que esta manera de actuar no es la apropiada, a mi juicio. Nadie está por sobre la ley y todos debiéramos someternos a las circunstancias del control. De modo que no tengo más que decir sobre eso. Lo que haga el Congreso, llevarla a la Comisión de Ética, ya son cuestiones que le pertenecen propiamente. Pero la reacción, por ejemplo, perdón que lo interrumpa, la reacción del Partido Comunista que hemos visto, no un apoyo cerrado, pero sí una solidaridad importante y no haber un mea culpa. Y yo recuerdo el otro episodio que no tiene tanta relación con esto, lo que sucedió con el diputado Gutiérrez respecto a publicaciones en su cuenta de Twitter. Recordemos en la mitad del estallido social con caricaturas dibujos dibujados por niños en que se veían un dibujo de disparos hacia el presidente de la República y tampoco hubo ni siquiera un mea culpa de parte del diputado. Esta reacción, sobre todo el Partido Comunista, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que es entendible que el Partido Comunista lo defienda. Él pertenece al Partido Comunista, no me extraña para nada que eso haya ocurrido. Y respecto al otro tema, eso será materia de evaluación por el Tribunal Constitucional, así que no creo que amerite una opinión de mi parte cuando esta es una materia que se verá en el Tribunal Constitucional. Sí, pero defender a una persona, y aquí termino con este punto, señor Muñoz, defender en el caso del diputado Gutiérrez cuando se pone el punto, se pone como se subraya más que el video, más que lo que la mayoría de la gente le cayó derechamente mal, que es esta situación, esta prepotencia para muchos del diputado Gutiérrez, se subraya el hecho de la filtración, que la Armada le entregue el video a tal o tal persona, y no se subraye claramente aquí una situación que es lo que más rechaza a la gente, que es sentirse de otra clase respecto, por ejemplo, a parlamentarios y autoridades. Bueno, por eso digo que nadie está por sobre la ley, eso es lo fundamental y eso es lo que a cada uno de nosotros como ciudadanos nos da la impresión de que nadie debiera tener privilegios, ni el presidente de la República debiera tenerlo. Y por eso que llamó mucho la atención cuando el presidente de la República, en pleno toque de queda, fue a sacarse fotos a la Plaza Italia. De la misma manera, entonces, uno dice, bueno, ¿por qué él, que debiera estar dando el ejemplo, o por qué un diputado que debiera estar dando el ejemplo, hace lo que la mayoría de los chilenos no haríamos? Porque, bueno, tenemos que respetar las reglas. Entonces, a mí me parece que este tipo de situaciones demuestran que nadie está por sobre la ley, que hay que evitar este tipo de tensiones, hay que evitar que un diputado, por ejemplo, haga intervenciones en la Cámara de Diputados con un retrato de Pinochet atrás, haciendo que el resto, la mayoría de la oposición, se vea, que de alguna manera atropellada en sus sentimientos al tener ese tipo de situaciones. Entonces, aquí se trata de ver la situación en toda su complejidad y en todas sus aristas, pero reitero, creo que nadie está sobre la ley y eso es lo que tenemos que sacar como consecuencia de este episodio. Heraldo Muñoz, presidente del PPD, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.